Ok. La semana pasada, el viernes en particular, hablamos de estenosis aórtica. Hoy vamos a hablar de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral y estenosis mitral. No nos ocuparemos de la válvula tricúspide porque es infrecuente. Así que voy a aceptar a algunos compañeros más y empezamos. Ok. Esto es para ustedes, ¿no? Estaba revisando el tema y dije, probablemente en algún momento alguien les quiera preguntar dónde se oculta qué patología o qué valvulopatía, ¿no? Eso se lo dejo para ustedes, es donde se puede ocultar las valvulopatías, ¿no? Por ejemplo, segundo espacio intercostal derecho es el área aórtica, ahí se escucha muy bien el soplo de estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, el segundo espacio intercostal izquierdo es para el área pulmonar, ahí se encuentra cuando hay hipertensión pulmonar, el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular izquierda es para la válvula mitral, ¿no? Y el área tricuspidia es en el mesocardio, o sea, en el quinto, cuarto espacio intercostal, pero con la línea parasternal izquierda, ¿no? Y en general, para la tricúspide, uno le pide a la persona que se ponga hacia adelante, ¿no? Como si quisiera hacer ventopnia. Muy bien. Otra cosa que tiene que tener presente para las valvulopatías es el uso del estetoscopio. Ustedes tienen, no sé si tengan el estetoscopio, hay un estetoscopio que es moderno, que parece que solamente tiene un solo diafragma, se ausculta por un lado, ¿no? Entonces, cuando uno quiere escuchar soplos diastólicos, por ejemplo, insuficiencia aórtica y estenosis mitral, ¿no? Hace que el peso del estetoscopio sea suficiente, no lo aprieta, lo pone sobre el tórax de la persona y lo suelta. Es más, si quiere lo puede sostener por la manguera del estetoscopio, ¿no? Ahí se convierte, ¿no? El estetoscopio en un captador de sonidos graves, ¿no? Campana se le llama. Pero si usa el estetoscopio de doble cabezal, ¿no? Hay unos que son de triple cabezal, pero más frecuentes son los de doble cabezal. La campanita, la que es como una pirámide, ¿no? Esa es para escuchar soplo de insuficiencia aórtica y de estenosis mitral. Y el otro lado es el diafragma, ¿no? Para escuchar el resto de ruidos cardíacos, el resto de soplos, y uno lo puede apretar si es que uno escucha bien. Entonces, eso es para su práctica, ¿no? Eso no pregunto. Avancemos. Ok, listo. Esto también para ustedes. Ahí hay un resumen de los soplos donde están colocados, ¿no? Es para que ustedes se olviden, lo tengan en su teléfono para que se acuerden, ¿no? Y para la hora de la práctica. Bien, vamos con insuficiencia aórtica. La enfermedad de la válvula aórtica ya vimos la estenosis, que es el cierre. Este es la falta de cierre, ¿no? La válvula se queda abierta en el momento en que empieza la diástole y la sangre que ya salió por el ventrículo izquierdo y pasó a la aorta, a la hora de volver a cerrar las válvulas, estas se mantienen abiertas e ingresa al ventrículo izquierdo. Ustedes comprenderán que la sangre que está pasando de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo se junta con la que está volviendo y entonces el ventrículo izquierdo empieza a dilatarse progresivamente, ¿no? Estas patologías de insuficiencia, tanto aórtica como mitral, hacen que el corazón se dilate, ¿no? Haya cardiomegalia mucho tiempo antes de que se presenten síntomas, ¿no? El síntoma principal, tanto de la insuficiencia aórtica como de la insuficiencia mitral que vamos a ver a continuación, es la intolerancia al ejercicio por falta de aire, disnea de esfuerzo, ¿no? Al final ya empieza a presentarse los edemas de miembros inferiores, la retención de líquido y muchas palpitaciones, pero inicialmente es disnea y cuando se presenta la disnea ya es muy tarde. Bien, tanto la insuficiencia mitral como la insuficiencia aórtica responden a una patología que ya es poco frecuente, pero que la toco porque cuando alguno de ustedes salga a hacer su servicio rural y probablemente opte por irse lejos de la ciudad, va a encontrar aún todavía casos de fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Es una faringitis entre los 8 y 14 años, ¿no? Generalmente producida por el estreptococo beta hemolítico. Uno no sabe, ¿no? Cuando alguien tiene faringitis, ustedes la han tenido, no saben si había un estreptococo beta hemolítico. La peculiaridad del beta hemolítico es que el sistema de defensas, en general de anticuerpos, ¿no? El linfocito lo reconoce y le dice, el linfocito T lo reconoce y le dice al linfocito B que genera anticuerpos,
es que estos anticuerpos reconocen al colágeno de la válvula aórtica y mitral muy similar, ¿no?, al material con el que está recubierto el estreptococo beta hemolítico. Entonces, si tuvo una faringitis entre los 10 y 11 años, 10 años después, se puede empezar, a partir de los 10 años se puede empezar a presentar patologías como insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo que empieza a dañar la válvula, ¿no? La empieza a atacar y a esclerosar pensando, ¿no? El sistema defensivo reconoce estas válvulas como si fuera un estreptococo que nuevamente está ingresando, ¿no? Y entonces daña la válvula aórtica, las valvas no se cierran y se produce la insuficiencia aórtica. Otra anormalidad, o decía esclerosis, puse esclerosos, es lo mismo que ocurre con la estenosis aórtica. Ustedes se acuerdan de la estenosis aórtica, las valvas se engruesan, pero no llegan a cerrarse por completo, ¿no? Eso también produce insuficiencia aórtica. La válvula aórtica bicúspide, que es una patología congénita, en donde en vez de tener 3 válvulas semilunares tenemos 2, hace que se fibrosen, se estenosen, pero tampoco se cierren, produce insuficiencia aórtica. Y por último, en las anormalidades de la valva, solamente por frecuencia, porque hay mucho más, es la infección directa de un germen, ¿no?, que se llama endocarditis infecciosa, ¿no? De alguna manera entra un germen y nosotros tenemos una válvula aórtica esclerosada por colesterol o atacada por fiebre reumática. Entonces lo que ocurre es que ahí se deposita una bacteria que se protege, entre comillas, ¿no?, se protege de la sangre, de anticuerpos, y lo que produce es una perforación de la válvula. Eso se llama endocarditis infecciosa. También se puede formar una vegetación. Pero la válvula aórtica es parte de la arteria aorta, ¿no? Y entonces en la arteria aorta también puede producirse una dilatación de esta arteria impidiendo que las valvas se acerquen, lo que puede llegar a producir, ¿no?, insuficiencia aórtica también. Entonces, el síndrome de Marfan es una colagenopatía congénita, familiar. El Ardanglos es otra, ¿no? No les voy a preguntar, solamente quiero que sepan, ¿no? También la enfermedad nulectásica de la aorta, es que es familiar, entonces la aorta es grande por alteraciones genéticas familiares, poco frecuente, pero cuando se presenta la insuficiencia aórtica es muy importante, ¿no? Entonces eso hace que la aorta se dilate y las valvas no se cierran. Un aneurisma, ustedes entenderán, de la aorta también. Y algo que siempre hay que tener presente en medicina es la sífilis, ¿no? Aunque ya no se ve esta enfermedad de transmisión sexual, lo que sí se puede ver en personas entre 40 y 60 años es que se presenten sífilis terciaria, se llama, ¿no? Tuvo el contacto cuando era pequeño por alguna razón, ¿no? Y lo que ocurre, o se la transmitió la madre, ¿no? Y esto va dañando la aorta ascendente y el arco aórtico, dilatándola por una inflamación crónica que produce insuficiencia aórtica. Tenganlo presente. Muy bien. No está en el gráfico, pero ahora sí, papel o teléfono. Y empecemos a anotar dos cosas que a propósito no las he puesto en esta diapositiva. Uno, el síntoma más frecuente de la insuficiencia aórtica es la disnea progresiva, ¿no? Usamos la clasificación NIHA, pasa de NIHA 1, 2, 3 y 4, que ya es en reposo. Y en el reposo, a lo largo del tiempo, puede presentar disnea paroxística nocturna, ¿no?, que es uno se echa y después se despierta porque le falta el aire. Y cuando ocurre eso, ya empieza a haber edema de miembros inferiores, porque ya no solamente el ventrículo izquierdo se ha dilatado, sino también, lo vamos a ver en estenosis mitral, ahí tengo un cuadrito muy bonito, también se ha enfermado el ventrículo derecho. Pero algo muy importante a notar en la insuficiencia aórtica, ¿no?, son 3 datos que deseo que ustedes escriban. Más, voy a preguntar 2 de ellos, ya está. Ahora que el examen lo voy a enviar acá en la noche, voy a preguntar 2 de ellos. Ténganlo presente. Uno, el pulso es saltón. O sea, uno no tiene que poner los dedos en el pulso, sino simplemente agarrar la muñeca de la persona y va a sentir el pulso, ¿no?, radial intenso, o si uno mira el cuello, va a ver el pulso carotidio, ¿no? Es más, en algunos casos, si uno le pide a la persona que abra la boca, va a ver cómo la campanilla, ¿no?, entre comillas, se mueve, ¿no? Se mueve. Entonces, se llama pulso saltón. Otro es que la presión arterial, la diferencial, que es la presión sistólica menos la presión diastólica, es más de 60 milímetros de mercurio.
Normalmente uno tiene 12,8, 11,7, ¿no? Usted resta eso, le da 40, ¿no? Le da 40. Entonces, eh, ya está. Le da 40, pero en el caso de insuficiencia aórtica, le da más de 60 milímetros. Por ejemplo, 200 con 100. ¿Cuánto hay de diferencia? 100, ¿no? Eso es una gran diferencial, ¿no? Es una gran diferencial, ¿no? Eso es patognomónico de insuficiencia aórtica. Menos frecuente en hipertiroidismo, pero más, mucho más frecuente. Es más, cuando uno ve una presión debe sospechar eso. Debe sospechar insuficiencia aórtica. ¿Ok? Eso es el pulso saltón y la presión diferencial mayor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, ya les presenté la disnea y su progresión, que puede llegar hasta disnea paroxística nocturna y edemas. Entonces, ahora hay un síntoma que ustedes deben tener presente y que cuando se presenta, ustedes inmediatamente deben indicar el cambio valvular, la cirugía, ¿no? Porque ya es de urgencia. Miren, acá en la figura, si ustedes pueden ver, pero que se vea el puntero, ¿no? Ahí tenemos la aorta y tenemos la válvula aórtica y estamos hablando de la insuficiencia de la válvula. Cuando el ventrículo izquierdo eyecta, ¿no? Recuerden ese fenómeno de la copa de vino, ¿no? Entra por la aurícula izquierda y sale por el ventrículo, por la aorta. Toda la sangre que sale cuando la válvula aórtica está muy dilatada y ya no cierra, es aórtica severa, toda la sangre regresa, toda. No se queda nada para golpearse en la valva y irse a las coronarias. Recuérdense que las coronarias se alimentan en diástole, ¿no? En el diástole del cierre las válvulas se alimentan. Como no se puede cerrar, la sangre se pasa y no ingresa sangre a las coronarias produciendo angina de pecho. Típica, como la que hablamos de infarto, como la que hablamos de angina estable. Típica. Cuando ustedes, el paciente les cuenta eso, que le duele el pecho al caminar o estando en reposo, la cirugía debe ser a la brevedad posible. Anoten eso, por favor. Bien, desde el punto de vista de la auscultación, uno puede tener un primer ruido, el segundo ruido y un soplo diastólico que se escucha en el borde, en el tercer espacio, línea paresternal izquierda y quizás también paresternal derecha, ¿no? Un poquito más abajo el foco aórtico, especialmente con la campana del estetoscopio, ¿no? Y que es como si fuera un bostezo, ¿no? ¿No? Eso lo digo anecdóticamente porque ahora todos usamos ecocardio, pero este, que uno puede, puede utilizar estetoscopio de vez en cuando, ¿no? Así que acuérdense del soplo diastólico. Acá ustedes ven el segundo, primer ruido y el segundo ruido, ¿no? Soltero dice acá, y es simple, ¿no? O es único, ¿no? Este 1/6, que es un soplo sistólico, no, eso no lo escuchan los humanos, ¿no? Por ejemplo, usted es un profesor de práctica hoy día, probablemente voy a chocar con algunas cosas que han dicho sus profesores de práctica, ¿no? Los humanos no escuchamos 1/6. Los humanos escuchamos 2/6 y ustedes que recién están aprendiendo escuchan 3/6, ¿no? De 3/6 para arriba. Miren, este es un diastólico de 3/4, más o menos es un 4/6, ¿no? Entonces, el soplo diastólico es la principal presentación. Muy bien. Abajo, como ustedes ven, está la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? La cardiología usa mucho la FEBI, ¿no? Cuando ven ya se está pasando del verde y bajando de 60, cuando ya estén bajando de 60, sería ideal para cambiar la válvula. En particular, si hay síntomas, ¿no? En particular, si hay síntomas. Entonces, eso tiene que tenerlo presente. ¿Cuándo usted indicaría una cirugía en un sintomático? Cuando la fracción de eyección baja del 60%. Y en un asintomático, cuando baja del 50%. Hay un cuadrito para eso, ¿no? No se preocupen, eso lo vamos a ver en un cuadrito. Muy bien. Cuando ya estén haciendo residencia, ya sea aquí o afuera, y estén dedicados a alguna de las ramas de la medicina o de la cirugía del tórax,
¿no? Y estén trabajando con una sospecha de una insuficiencia aórtica, entonces ustedes van a utilizar el eco, que es del que hemos hablado, y van a notar cómo retorna ese azul, es el retorno de la sangre al ventrículo, ¿no? La aorta está acá abajo y el ventrículo está aquí, ¿no? Este retorno es insuficiencia aórtica, van a ver un ventrículo que parece una pelota porque está dilatado, con un aumento de volumen, y también van a pedir una tomografía cardíaca y de aorta para ver si hay un aneurisma, ¿no? ¿Cómo hacen para sumar las dos imágenes? Se llama resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética tiene los dones de la ecocardiografía y la evaluación de la tomografía. Su único, ¿no? Podría decir yo, es que no se ven los flujos Doppler color que permiten dar la magnitud, pero es posible que pronto los consiga. Así que hay que tener presentes estas imágenes. Muy bien, el tratamiento es sencillo. Esta válvula tiene que salir. Miren, conseguí una diapo para explicarles, ¿no? Cirugía, cambiamos la válvula, o el TAVI del que hablábamos, ¿no? Que es poner una válvula apoyada sobre un stent, o sea, un resorte grande, ¿no? Eso es percutáneo, TAVI, y el otro es la cirugía, ¿no? El gold standard es siempre cirugía, porque en algunos casos podemos reparar la válvula, ¿no? Imagínense que es así una perforación, podemos apartarla y listo, ¿no? Ya no tenemos que cambiarla, ¿no? Además, la cirugía va mejor porque cuando reemplazamos la prótesis han demostrado tener pues más de 15 años de duración. Los TAVI todavía tienen 10 y habría que tener presente eso. Lo único que hay que tener presente, y como siempre yo les hago recordar, ¿no? Recuerden, cuando uno tiene estenosis aórtica, una de las complicaciones, ya sea de la misma enfermedad o de los procedimientos para mejorarla, cirugía o TAVI, es la implantación de marcapaso por desarrollo de bloqueo AB completo. No se olviden, no se olviden. Muy bien, ahora insuficiencia mitral, ¿no? Esto va a ser corto, es una clase corta. Quiero recordarles la anatomía de la válvula mitral, simplemente para que se ubiquen. Miren, esta es la válvula mitral, este es el anillo, ¿no? Tiene dos músculos papilares, los cuales están conectados a las valvas mitrales, a que son dos, por las cuerdas tendinias. ¿De acuerdo? Las cuerdas tendinias. Entonces, ¿para qué sirven los músculos papilares? Para cerrar la válvula mitral, ¿no? Al contraerse, permiten el cierre. Recuerden que la válvula mitral se abre por el aumento de la presión en la aurícula izquierda y la reducción de la presión en el ventrículo izquierdo a la hora que se inyecta la sangre, ¿no? Entonces, ese es un dato presente que hay que tener. ¿Ok? Seguimos con la anatomía, ¿no? Cambiando al corte axial, este es el ventrículo izquierdo y recuerden que la sangre viene de acá, de la aurícula izquierda, ¿no? Cruza la válvula mitral y como el efecto de la copa de vino se da la vuelta y sale por la aorta, ¿no? Insuficiencia aórtica se regresa acá. En insuficiencia mitral, cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la válvula mitral se tiene que cerrar, no se cierra, y la sangre, además de irse por la aorta, también regresa a la aurícula izquierda. Y como ustedes son expertos ahora en vasos comunicantes, obviamente ustedes comprenderán, regresa la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, ese volumen impide que las venas pulmonares drenen su sangre que viene del pulmón a la aurícula izquierda. Por lo tanto, en el pulmón se produce edema pulmonar y eso produce disnea, sensación de falta de aire, primero el esfuerzo y luego el reposo, ¿no? Por último, para recordar la anatomía, es que cerca de la válvula mitral pasa la arteria circunfleja. Es aquí, esta es la válvula aórtica, este es el tronco de la coronaria izquierda, por aquí va la descendente anterior y esta es la circunfleja, ¿no? Entonces, los que se vuelvan cirujanos tienen que tener presente que cuando cambian la válvula mitral, pueden tocar la circunfleja, ¿no? Y producir arritmias ventriculares en el postoperatorio. Otro dato de importancia, miren la relación estrecha que hay entre la válvula aórtica y la válvula mitral, solamente separados por un tejido fibroso, ¿no? Entonces, si se calcifica la válvula aórtica, se podría calcificar el tejido fibroso y también el anillo mitral. Lo mismo, se produce una infección en el anillo mitral, esta puede pasar a la válvula aórtica y comprometerla, ¿no? Entonces, yo les podría preguntar el sábado, ¿no? ¿Cuáles son las válvulas cardíacas que se encuentran muy relacionadas, ¿no? Ah, yo te diría
aórtica y mitral, ¿no? Aórtica y mitral. Ok. Otro punto importante en la insuficiencia mitral es cuál es la causa más frecuente. En la insuficiencia aórtica no hay una causa más frecuente, ¿no? Puede ser un aneurisma, puede ser la fiebre reumática, puede ser una enfermedad nulectásica, pero en la insuficiencia mitral sí hay una causa más frecuente. Entonces, si ustedes me preguntaran, "Doc, ¿cuál es la valvulopatía más frecuente?" Eso ya lo pregunté la vez pasada. No, y la insuficiencia mitral, ¿no? Y después, bueno, en el anteperuano siga la estenosis mitral, pero en el resto de ciudades de la costa sea un empate entre la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica, ¿no? Seguramente acordémonos las dos primeras, estenosis aórtica y luego insuficiencia aórtica, y en el Ande peruano seguiría la estenosis mitral. ¿Cuál es la primera causa de insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral existen de dos tipos. Una propia de la misma válvula y del anillo, se llama primaria u orgánica. Y la segunda es la secundaria o funcional, que es debido a que el ventrículo se dilató y los músculos papilares se fueron con el ventrículo, ahora lo vamos a ver, y no cierra bien la válvula, o que el anillo se dilató porque la aurícula izquierda se dilata. Eso es secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, la primaria, la primera causa es el prolapso de válvula mitral. EBM, prolapso de válvula mitral. Yo les diría, futuros docs, ¿cuál es la primera causa de insuficiencia mitral orgánica? Prolapso de válvula mitral. Y de ahí el resto. Reumática, endocarditis, cleft, que es una hendidura congénita. Y luego, ¿cuál es la primera causa de insuficiencia mitral secundaria? La enfermedad del ventrículo izquierdo, ¿no? La dilatación del ventrículo izquierdo es la primera causa de insuficiencia mitral secundaria. Miren, en la historia natural de la insuficiencia mitral, acá al final, cuando aparecen los síntomas, mire, la sobrevida ya es pobre ya. Por eso en insuficiencia mitral, y ahora también se está tratando de que sea insuficiencia aórtica, tenemos que tratar de intervenir antes de que se dilate el ventrículo, ¿no? Ahí dice tiempo óptimo de cirugía. Ni bien la detectamos por imagen, y quizás por otro examen, porque cuando se queje de disnea ya va a ser muy tarde, ahí deberíamos, todavía no hemos podido llegar en el país menos a poder operar antes de que se dilate el ventrículo izquierdo, ¿no? Generalmente operamos aquí cuando el ventrículo izquierdo está disfuncionante, ¿no? Sobrevida hay buena, pero el postoperatorio no es el mejor. Entonces recuerden, idealmente, cuando usted repararía o operaría una válvula mitral antes de la dilatación del ventrículo izquierdo, sería la respuesta. Es un gráfico simplemente para mostrarles, es la primaria aquí, ¿no? Primary. Este es un cleft o una perforación, se hace un hueco en la valva mitral, y la sangre sale por la aorta, pero también regresa a la aurícula. Esta es la primera causa. Miren, la valva tiene como una pirámide, eso se llama prolapso. Y al prolapsarse ya no coapta, ya no junta, y entonces parte de la sangre sale por la válvula aórtica y parte se regresa a la aurícula por el huequito que se queda abierto por la hendidura, ¿no? Entonces miren cómo pegado a la pared y al techo se ve la insuficiencia mitral, ¿no? Es la principal causa, acuérdense, prolapso de válvula mitral primaria, ¿no? Principal causa de insuficiencia mitral primaria. Y bueno, esta es enfermedad reumática, calcificación del anillo, ¿no? Y secundaria, la primera es la que está aquí a la derecha, la que estoy marcando, ¿no? Miren, se ha dilatado el ventrículo izquierdo y se ha llevado los músculos papilares con él. Por lo tanto, la válvula ya no cierra y también hay insuficiencia mitral pegadita a la pared lateral y al techo de la válvula. ¿Por qué señalo esto? Como en el prolapso de válvula mitral y aquí en la dilatación, porque los médicos cardiólogos que hacen ecocardio, ¿no? Entonces saben que ocurre eso y buscan este flujo aquí, ¿no? Un médico cardiólogo experimentado puede decir, no, no ha encontrado porque no está buscando aquí. Sí, este es un dato importante a tener presente, que yo no preguntaré, pero ustedes deben saber. Simplemente para explicarles el mecanismo de la dilatación del ventrículo y la insuficiencia mitral, vean, el ventrículo ha tomado una forma esférica, ya no es un balón de fútbol americano, es una forma esférica y se lleva al músculo papilar consigo, jalando la valva, perdón, e impidiendo el cierre. Y eso hace
salga el flujo mitral, ¿no? Y entonces hay insuficiencia mitral, ¿no? Muy bien, clínicamente la persona hace disnea progresiva, ¿no? Generalmente, les repito, las insuficiencias son toleradas por los humanos mucho, ¿no? Nos volvemos sintomáticos cuando casi ya no hay medida terapéutica, ¿no? Por eso los chequeos son frecuentes, ¿no? Y en la auscultación ustedes tienen un primer ruido seguido de un soplo sistólico. No es inyectivo, no es tan fuerte ni rugoso como el de la estenosis aórtica y no se oculta en el segundo espacio intercostal izquierdo, sino se oculta en la punta, la punta, y irradia hacia arriba, pero en la punta, en la mamila o debajo del seno, ¿no? En las mujeres se oculta el soplo y sí deja escuchar el segundo ruido, ¿no? Recuerden, ¿cuál es el ruido que no se escucha en estenosis aórtica? Segundo ruido. En la insuficiencia mitral se escucha el segundo ruido, sí, sí se escucha. Y cuando ya es crónica, ¿no? Y esto quiero repetirlo porque también lo dije en insuficiencia cardíaca, ¿no? Se presenta el tercer ruido. El tercer ruido es la vibración de la sangre llenando el ventrículo izquierdo, ¿no? Y generalmente esta vibración se presenta en ventrículo izquierdo dilatados, ¿no? Y entonces yo les mencioné, creo que tienen la grabación, que los estudios clínicos han demostrado que existen dos signos que definen insuficiencia cardíaca en una persona con sensación de falta de aire e hinchazón de tobillos antes que uno pueda pedir una imagen, ¿no? Uno es la ingurgitación yugular, ¿no? Se llena la vena yugular, en particular la derecha, y la presencia de tercer ruido, ¿no? La presencia de tercer ruido, ¿no? Cuando yo estaba en el otro lado de la compu de hoy, no había mucho ecocardio y tenía que guiarme por la radiografía, pero más me guiaba por la presencia del tercer ruido y de la ingurgitación yugular para definir mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, en insuficiencia mitral, ¿cuándo intervenir? Cuando la FEBI baja de 60. ¿Sí? Eso es lo ideal, ¿no? El resto son variables ecográficos de dilatación del ventrículo, que las vamos a ver más adelante, pero cuando la FEBI ya es menor de 60 hay que intervenir. Miren, aquí tienen el primer ruido, el soplo sistólico, muy fuerte, 3/6, muy fuerte, ¿no? En los casos crónicos ya, con presencia de tercer ruido. Recuerden, presencia de tercer ruido en insuficiencia mitral y criterio diagnóstico específico de insuficiencia cardíaca. Criterio diagnóstico específico de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bueno, en insuficiencia mitral las cosas están un poco más claras. Si la persona es, miren, síntomas, no, o sea, sintomática, la FEBI baja, siguen por acá, entonces ya es cirugía. Hay una ventaja en la insuficiencia mitral en la enfermedad mitral en particular sobre la aórtica, es que la mitral la podemos reparar, ¿no? Los cirujanos son capaces de reconstruir la válvula, ¿no? Y dejarla tal cual. ¿Eso qué ventajas tiene? No hay una prótesis, no hay que tomar anticoagulantes, ¿no? Y es tu propio tejido, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Entonces, baja la fracción de eyección, operamos. Si tiene síntomas, obviamente el tratamiento de insuficiencia mitral severa sintomático es reparación, cambio valvular, o últimamente, no lo he puesto acá porque todavía no está muy definido, es el reemplazo tipo TAVI, pero para la válvula mitral, ¿no? Entran como unos dispositivos que tratan de juntar las valvas separadas de la válvula mitral, ¿no? Se llama simplemente para el crucigrama, Mitra Clip, ¿no? Es un clip para la válvula mitral. Muy bien. Y por último, en valvulopatías, la estenosis mitral, ¿no? Cuando yo era alumno de medicina, esta era la principal valvulopatía en el Perú y en particular en mujeres, ¿no? Me dictaban clase, ¿no? Además que al estetoscopio pues es muy llamativa, ¿no? Runtus tatarruf de los libros, de los audios, ¿no? Pero ahora casi no se ve, probablemente porque la infección por estreptococo beta hemolítico ha sido reemplazada quizás en la faringitis por otro germen, generalmente virales, ¿no? Y porque quizás las faringitis se tratan con medicamentos más idóneos y en el momento adecuado cuando se deben tratar, ¿no? Me refiero a los antibióticos. Muy bien. Miren, a esta fisiopatología le he puesto aquí la estenosis central, pero sirve para todas las valvulopatías del lado izquierdo. O sea, estenosis aórtica, insuficiencia mitral y estenosis mitral. ¿Sí?
Estenosis mitral significa que hay una dificultad que pase la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pongámonos en el caso de estenosis aórtica, que salga del ventrículo izquierdo a la aorta, y de insuficiencia aórtica regresa la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. Al final, las tres valvulopatías hacen que haya un incremento de presión y o volumen en la aurícula izquierda. ¿Estamos? ¿Estamos ubicados ahí? Repito. La estenosis mitral impide el pasaje de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay un aumento de presión y volumen en la aurícula izquierda. La insuficiencia mitral hace que la sangre parte de la sangre regrese a la aurícula izquierda. Por lo tanto, hay un incremento de volumen y de presión en la aurícula izquierda. La estenosis aórtica hace que la sangre no pueda, o impide, mejor, creo que es mejor el término, le impide que la sangre, que toda la sangre salga del ventrículo izquierdo por la aorta. Y cuando la válvula mitral se abre, ¿no?, en diástole, entonces la presión del ventrículo izquierdo, que es alta por la estenosis aórtica, también se transmite a la aurícula izquierda, incrementando su presión. Y por insuficiencia aórtica, parte de la sangre que ha salido a través de la válvula aórtica a la aorta regresa, gran parte diría yo, no parte, gran parte regresa al ventrículo izquierdo, lo que hace que se dilate, se abra la válvula mitral y también incremente el volumen y la presión de la aurícula izquierda. Entonces, todos al final terminan, ¿no?, aumentando el trabajo de la aurícula, ¿no? El miocardio auricular realiza mayor trabajo. Por esta razón hay hipertrofia ventricular. Por ejemplo, en estenosis, hipertrofia auricular, perdón. En estenosis mitral recién diagnosticada, que ahora es poco frecuente, uno encuentra una onda P alta y picuda. Muy poco frecuente, ya casi no se ve. Pero para su conocimiento, ¿no? Esta hipertrofia de la aurícula izquierda, o dilatación, también puede ser de la aurícula izquierda, ¿no? Acá está, la dilatación transmite esta elevación a las venas y capilares pulmonares. Eso ustedes ya lo saben. Me he pasado 15 días y hasta se lo he preguntado en el examen, ¿no?, sobre la ley de vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque es muy importante en cardiología. ¿Ven? Acá otra vez la encuentran, la van a encontrar en muchas patologías, así como el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, esto eleva la presión hidrostática dentro del capilar pulmonar, disminuye el intercambio gaseoso y entonces viene la disnea, la sensación de falta de aire, inicialmente en el esfuerzo en donde uno demanda más oxígeno por la frecuencia que sube. Si eso se mantiene, entonces hay edema intersticial, ¿no? Sale el líquido del capilar pulmonar, pasa al alveolo y hay edema, ¿no? Hay edema alveolar y por lo tanto edema pulmonar. Continúa. La hipertensión venocapilar es crónica, ¿no? Entonces aumenta el vaciamiento de la arteria pulmonar, claro, porque el capilar está ocupado, entonces la sangre que viene por el lado arterial no avanza y eso incrementa la presión y entonces se llama hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. Y la arteria pulmonar, ¿de dónde viene? Del ventrículo derecho. Entonces la hipertensión pulmonar hace trabajar a un ventrículo que no está acostumbrado a trabajar a presiones altas y el ventrículo derecho fracasa y se dilata, ¿no? Y entonces al final lleva a insuficiencia tricuspidia. Esto no voy a preguntar, pero es bueno que lo sepan. ¿Cuál es la primera causa de insuficiencia tricuspidia? Las enfermedades de la válvula, de las válvulas del lado izquierdo. Esa es la primera causa, ¿no? Porque esta fisiopatología responde a casi todas las válvulas del lado izquierdo. ¿Ok? Espero que esté claro. Muy bien. Los síntomas son iguales. Disnea de esfuerzo, que puede provocar una disnea paroxística nocturna. Acá lo que quiero marcar, bueno, y hacer pues un edema agudo de pulmón, ¿no? No sé si han presenciado uno, pero un edema agudo de pulmón es un incremento súbito de la presión capilar, ya sea por estenosis mitral, fibrilación auricular o hipertensión arterial no controlada, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y hace que falte el aire, entonces hay una sensación muy intensa de falta de aire en reposo, disnitencia, uno tose, ¿no? Se escuchan crepitantes, ¿no? Van a escuchar muchos ahora que pasan a neumo, se escuchan crepitantes y se presenta hemoptisis. Uno tose y la expectoración tiene sangre. ¿Por qué? Porque algunos capilares se rompen y esa sangre pasa al alveolo, ¿no? Entonces, ojo para su serum, su internado. Generalmente, una dama, pero eso no descarta que un varón de Perú, que viene por tos,
y hemoptisis, o sea, tos hemoptoica, tose y le sale sangre, uno piensa en tuberculosis. Pues está claro, eso se lo van a enseñar en todos lugares. Yo le agrego, será tuberculosis siempre cuando descarte estenosis mitral, que es la valvulopatía más hemoptizante, o sea, que más hemoptisis produce. Y bueno, si tiene más de 60 años, que descarten cáncer del pulmón, que también produce hemoptisis. ¿Ok? Recuerden, ¿eh? ¿Cuál es la valvulopatía más, que produce más hemoptisis? La estenosis mitral. ¿No? Diagnóstico diferencial de estenosis mitral con hemoptisis, tuberculosis pulmonar y en mayor de 60 cáncer del pulmón. Ahí la tienen. Muy bien, la estenosis mitral tiene un primer ruido cuando no está en fibrilación auricular, que es poco frecuente que esté sin usar, pero tiene un primer ruido, y el segundo ruido suena sucio, le digo, ¿no? No, o sea, es tuk tuk, tuk tuk, suena sucio porque ese truk, el segundo, es la apertura de la válvula mitral que está calcificada y suena, y luego viene un soplo diastólico o retumbo que es como si estuviera pasando una bola, ¿no? Por la mesa. ¿Con qué se oculta? Con la campana. Acuérdese. No le vayan a decir al profesor de práctica, doctor, acabo de escuchar una estenosis mitral con el diafragma. Ahí te va a agarrar la mentira. No, te va a agarrar la mentira. ¿No? Pone el diafragma y dice, sí, estenosis mitral. Ok, el dato importante en estenosis mitral a grabar es la gradiente. ¿Sí? Más que el área, aunque el área es severa, con un área menor de 1.5, muy severa como no, pero lo que nos importa a nosotros como médicos generales prácticos, ¿no? Es gradiente, de 10 o más. Un paciente con estenosis mitral y gradiente es la diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo. Miren, en este caso, como la válvula mitral está cerrada, la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo en la diástole, ¿no? Es mayor, 10 milímetros de mercurio. Cuando ocurre eso, hay que abrir la válvula, ya sea por valvuloplastia por balón, ¿sí? Uno pone un balón en la válvula mitral, lo infla y se abre. No, a todos no podemos hacer, o cambiamos la válvula. La válvula mitral no se puede reparar porque ya está calcificada, ya está muy esclerosada, se cambia, ¿no? Se cambia. ¿No? ¿Cuándo? Cuando hay síntomas y además hay gradiente igual o mayor de 10, ¿no? Pues podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cualquier gradiente usted pediría un cambio de válvula mitral por estenosis mitral? Y ahí pongo 10, 20, 30, 40. Mayor o igual, 10 es la respuesta. Muy bien, hemos terminado la primera parte. No sé si quieren hacer alguna pregunta ahora, si no, descansamos unos 7 minutos, 10 mejor, 10 minutos y pasamos hipertensión arterial. Los escucho, si no, nos salimos. Doctor, doctor está silenciado. Oh, gracias, disculpa. Les estaba diciendo que nos vemos en 10 minutos, a las 15:58. Recording stopped.
Hola otra vez. Entonces ahora, la última clase. No, no por eso la menos importante, en realidad yo diría la más importante. Vamos a compartir el tema de hipertensión arterial. No sé si con criterio, con buen criterio, la facultad la puso al final para que nos acordemos en particular de ella. Primer factor de riesgo, causa de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, retinopatía, aneurismas, enfermedad vascular periférica. Uf, la hipertensión arterial da muchos problemas. Muy bien, vamos a tocar lo que debe saber un médico general sobre hipertensión arterial. No, no vamos a hacer un tratado de cardiología de hipertensión arterial, que en realidad a mí me parece que no es de cardio, no, no sé por qué la ponen, más es de nefro, porque es el riñón el que tiene que ver mucho con este tema. Vamos. Bien, este primero es un consejo donde está metida la hipertensión. Miren, existen 8 hábitos esenciales para mantener una salud cardiovascular. Los 4 superiores tienen que ver con lo que haga el paciente y los 4 inferiores con lo que nosotros hagamos por ellos, por los pacientes, ¿no? El paciente no debe fumar ni vapear ahora, intentar dormir entre 7 y 9 horas, 8 es mejor, ¿no? Tener una dieta, DASH, mediterránea, la que usted guste, pero dieta al fin. ¿Qué significa dieta? Es comer poco muchas veces, no frituras y tratar de que la comida tenga muchos colores, o sea, vegetales, tratar de comer proteínas, pero no fritas, sino a la plancha o sancochadas, ¿no? Esa es una dieta así común, ¿no? De barrio, no, no de endocrinólogo y menos de nutriólogo, ¿no? Una actividad física, ¿no? Recuerden, todo médico debe poder reanimar a un paciente, por eso siempre hay que estar haciendo actividad física. 150 minutos a la semana, o sea, eso puede ser como 50 3 veces por semana. No tienes que ir a correr, puedes hacer una rutina HIIT dentro de tu casa o de repente hacer unas pesitas dentro de tu casa o actividad funcional dentro de tu casa o ejercicios dentro de tu casa, pero tienes que hacer ejercicio porque necesitas que la sangre se mueva y que el corazón lata un poco más rápido para que se adapte. Además, recuerda que debes tener unos brazos y unos hombros saludables, no voy a decir fuertes, pero saludables, para poder ayudar a alguien en paro cardíaco, ¿no? Recuerden. El sábado me cuentan si hicieron simulación de reanimación cardiopulmonar, porque me prometieron que la iban a hacer con simulador. Ya el sábado me cuentan. Ok, ¿qué nosotros podemos hacer por los pacientes? Controlar su diabetes Doctor, o su una glucosa en consulta, sangre. disculpe que lo interrumpa. Adelante. ¿Puede reiniciar la grabación, por favor? Ok, gracias. Sí, disculpe, gracias por interrumpir. No, 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 no. Más bien al contrario, gracias a ti. Te vamos a poner. Sí, pues, claro. Recording in Empezamos. Ya está. progress. Ok, vamos. Entonces, no fumar, dormir de 7 a 9 horas, hacer una dieta y tener 150 minutos de actividad física es lo que los pacientes, cómo los pacientes contribuyen a su salud cardiovascular. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es controlar la diabetes y en particular que la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C, sea menor de 5,7. Mira, se diagnostica con más de 6,5, pero esta es una tendencia ahora, es que sea muy baja la hemoglobina glicosilada y una azúcar sea menos de 100. No se consigue, bueno, entonces se hará dieta para diabéticos y en endocrinología aprenderán a cómo manejar la diabetes inicialmente. Tener un peso saludable es que el índice de masa corporal esté menos de 25 y no caer en la fantasía de que las últimas 2 medicinas que acaban de salir para la obesidad es para todos, ¿no? Les cuento que los efectos post-marketing, ¿no?, del Olanzapine, ¿no?, ha traído muchas complicaciones, ¿no?, porque eso a veces pasa cuando se usan grandes masas y sobre todo en poblaciones no controladas que están dentro de los estudios de investigación, así que mejor pidámosle a la persona que haga ejercicio, haga dieta, ¿no?, y que
se mueva para que tenga un peso saludable. Al hacer dieta con pocas grasas y quizás si el colesterol es alto, el control del colesterol es importante también, ¿no? Recuerden, el control de colesterol de alta dosis con atorvastatina 80 miligramos o pravastatina o rosuvastatina de 40 miligramos después de un infarto de miocardio es importantísimo, tanto por bajar el colesterol como por los efectos pleiotrópicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Okay. Ténganlo presente. Y por último, lo que vamos a ver ahora es controlar la presión arterial, ¿no? La presión arterial debería ser menos de 120,80, pero lo acabo de decir, es un condicional, debería. Mientras más baja la tengamos, mejor. Entonces, si alguien tiene 200,100, ¿no? Algún día ustedes van a estar de guardia un sábado en la noche y le van a llegar todos los pacientes que dejaron de tomar sus medicinas, porque eso es frecuente en Lima, y a nivel nacional pienso yo, que dejan de tomar su medicina y el sábado aparecen con 200,100, ¿no? Entonces, la idea no es bajarle la presión a 12,8, sino poco a poco, ¿no? Poco a poco. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden, hay 8 esenciales, 4 del médico, 4 del paciente. ¿Sí? Recuérdenlo, por favor. Le puede servir para ustedes también. Muy bien. Simplemente esto es para recordar lo que yo les dije la primera vez, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a ser el principal, ¿no? Factor de riesgo junto con la obesidad, ¿no? La hipertensión arterial, mientras va subiendo, va a dar más enfermedad cardiovascular, ¿no? No sé si se acuerdan que para el año 2050 la pendiente de las enfermedades cardiovasculares, que incluye el accidente cerebrovascular, ¿no? Tenía cerca de 30 grados, o sea que era altísima, ¿no? Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? El país no está, o por lo menos ustedes sí, dando el tratamiento apropiado y el diagnóstico oportuno a las personas en las que sospechan esas enfermedades, ¿no? Esa es la parte que les toca. Muy bien. Este cuadro va a venir en el examen. Dato, ¿eh? Dato. Este cuadro va a venir en el examen. No van a venir todas las variables. Van a venir el diagnóstico de la hipertensión. No sé cuál voy a poner, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 variables acá. Un par de preguntas sacaré de ahí, ¿no? La presión arterial en la consulta o presión arterial clínica, la comúnmente que conocemos todos, es mayor o igual a 140 con 90. O debe ser, ¿no? O tienes más igual a 140 o tienes 90 o ambos, ¿no? Ok. Ahora, miren, ya hay hipertensión diagnosticada en el domicilio, ¿no? Se llama con las maquinitas que ahora todo el mundo tiene, ya se aceptaron la presión. La presión hizo que entraran en las guías y eso es diferente, ¿no? 135 con 85 para arriba. Después este es monitoreo ambulatorio de presión arterial, MAPA, ¿no? Y ustedes van a ver que la hipertensión arterial en el día es diferente a la de la noche, ¿no? 135-85 como en tu casa con el MAPA, ¿no? Que es un monitor de presión arterial de todo un día, pero en la noche donde se supone que debe bajar, ¿no? 120,70, ¿no? Y cuando ya es todo el MAPA en las 24 horas, en promedio, más de 130,80, entonces también es hipertensión arterial. ¿Ok? Les soplo. Esta va a venir, fijo, porque esto se lo tienen que saber. Esta voy a preguntar, ¿no? Defina hipertensión. No sé, mapa de 24 horas, ya. Y ahí le pongo, pues, 500 sobre 200, y la última dice 130 sobre 80. Fácil, ¿no? Esa es, ¿ok? Esa sí estudienla. Deben saberla, porque eso le va a servir para atender a los pacientes. Muy bien. Esto es simplemente para recordarles, en base al cuadro, con colorcitos de repente les gusta más, ¿no? Y resaltar un término que se está usando con frecuencia. Probablemente ustedes van a ser atacados, porque ese es el término, por los visitadores médicos, ¿no? Por los visitadores médicos ahora atacan al interno, de ahí empiezan, ¿no? Para tratar de llevarlo a sus huestes y que receten sus medicinas, ¿no? Con el término prehipertensión. O sea, hipertensión, aquí donde estoy poniendo el puntero a la derecha, entonces ellos han creado el término prehipertensión. Para no pelear, porque ustedes saben que la industria es la que da el soporte económico a la investigación, entonces se ha creado el término presión arterial elevada. Acá no estás enfermo, simplemente es un aviso de si no te cuidas, te vas a volver hipertenso, ¿no? Es lo que la industria llama prehipertensión y no está indicado el tratamiento, por si acaso. No está indicado el tratamiento, ¿no? Solamente aquellos que tienen riesgo cardiovascular, como que, por ejemplo, el que tuvo ya un infarto, el que es diabético, el que ya tuvo un ACV,
El que tiene enfermedad renal, claro, eso tienes que tirarte la presión más bajo, ¿no? Pero una persona de reciente diagnóstico joven como ustedes, que está acá, ¿no? Yo le diría, ojo, descansa, pasa el examen de cardio y descansa, ¿no? Ya, amanecete de viernes pasado, pues ahí descansa para que baje tu presión, haz deporte, relájate un poco, ¿no? Neumo no es tan traca como cardio, así que para que te baje la presión, ¿no? Pero este tema de presión arterial elevada, ¿no? Es lo que comúnmente se ha estado llamando prehipertensión, y bueno, tiene valores, ¿no? De acuerdo a donde se tome, ¿no? En la consulta ambulatoria o en el mapa. No les voy a preguntar esto, pero lo que sí quiero que sepan es que todo lo que esté menor de 140,90, pero más de 12,7 es presión arterial elevada. No hipertensión. Hay que distinguir. Hipertensión no es lo mismo que presión arterial elevada. Y ustedes no deben utilizar esos términos a la hora de catalogar a los pacientes, ¿no? Las personas que van a su consultorio están enfermas porque tienen hipertensión, están en riesgo de enfermarse porque tienen presión arterial elevada, y en ese momento están aparentemente sanas porque tienen presión arterial no elevada. Ojo, son tres escenarios diferentes que por favor les pido que distingan. También la presión arterial es diferente en los brazos, y ustedes les deben recomendar, tanto para ustedes, su familia, ¿no? Como para las personas que ustedes cuidan o atienden, es de que cuando por primera vez los conocen, le deben tomar la presión en ambos brazos, ¿no? Y va a haber una diferencia de cerca de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás, y donde tiene más es donde siempre tiene que tomar. Doctor, ¿en qué brazo? Eso depende, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo más presión en mi brazo derecho, hay otras personas que tienen más presión en su brazo izquierdo, pero donde haya más presión es donde tú tienes que tomar la presión arterial, ¿ok? Después, la hipotensión postural o ortostática es aquella que ocurre en donde a alguien le toman la presión estando sentada, ahí le piden que se ponga de pie y después de unos 3 minutos lo van a tomar y la presión baja. Más de 20 milímetros de mercurio, como dice. Eso es hipotensión postural o ortostática. También puede ocurrir cuando estén pasando visita en el hospital, la persona o el paciente está echado y ustedes toman la presión ahí y después le piden que se incorpore y se siente al borde de la cama y 3 minutos después le toman la presión y la presión baja más de 20 milímetros, sistólica en particular. Ese también es hipotensión ortostática. Causas: está deshidratado, las medicinas que le están dando para para bajar la presión, para manejar la insuficiencia cardíaca o para manejar el infarto, tienen dosis excesivas, ¿no? Y habría que reducirlas. Después he puesto estos tres términos porque les va a ocurrir, ¿no? Hipertensión arterial mucho, mucho en la consulta, en las emergencias. Los pacientes en el hospital están por una causa y tienen tratamiento de hipertensión, así que es muy importante conocer ese tema. Hipertensión de bata blanca. Cuando lo ven a usted con el mandil, se le sube la presión a la persona. Pero usted se quita el mandil y lo ve en otro lado y le toma la presión, ya no se le sube. Es más, o se va a su casa la señora, que generalmente es una dama, ¿no? Va a su casa, le toma otro médico ya sin mandil o su médico de confianza y la presión es normal. Entonces se llama hipertensión de bata blanca. Solamente sube la presión cuando nos ve vestidos de médico, ¿no? Y después existe lo contrario, lo inverso. Cuando nos ve está normal, pero cuando se va está elevada. Ese mecanismo es poco conocido, poco frecuente que se vea, pero lo traigo para que sepan, ¿no? Se llama hipertensión enmascarada, ¿no? Siempre que viene, ¿no? Generalmente la esposa acompaña al esposo y el doctor, pero si está controlada, no, pero en casa siempre está alta, ¿no? Debe ser porque ahí se enoja y en la consulta no puede. Tengan presente. Y la PA, la presión arterial en la consulta es la que nosotros tomamos en el consultorio, ¿no? Mayor o igual a 140,90. Esto es para que sepan sobre el mapa y sobre la automedida de la presión arterial, ¿no? A ver, aprovechemos eso. Yo no sé si en práctica les han dado algunos consejos. Cuando uno le dice a una persona que se tome la presión arterial con su manguito, y en algunos casos, no muy fidedigno, pero ahora pues ya la presión, también con estos que están en la muñeca, que son automáticos, entonces uno le recomienda a la persona o paciente que se siente en una silla y que apoye su brazo a la altura del corazón, ¿no? Por ejemplo, la mejor manera es sentarse en una silla y apoyar el brazo en la cama, ¿no? Que más o menos, y poner una almohada hasta que donde está el tensiómetro esté a la altura del corazón, ¿ok?
Ahí que esté tranquila, que no haya hecho nada en los últimos 15 minutos, ni comer, menos fumar, menos beber, algo caliente. Y se toma la presión, ¿no? Se toma la presión, saca el manguito, espera 15, 20 minutos, se vuelve a tomar la presión, ¿no? Y toma el valor más alto. Cambia de brazo, cambia de posición y hace lo mismo. Se toma la presión, espera 15 minutos, ¿no? Saca el manguito, lo vuelve a poner y se toma la presión. De ahí tiene 4 valores. El valor más alto es el que la paciente toma, o el paciente toma como base, ¿no? Voy a decir 130,70. Miren, 130 no es presión normal, ni tampoco es hipertensión, es presión normal elevada, ¿cierto? Entonces, 130,70. Listo, en adelante, y estaba en el brazo derecho, en adelante se tomará en el brazo derecho sentado y comparará ese 130,70 o 13,7, como dicen los pacientes, ¿no? De aquí en adelante con una toma frecuente de presión, ¿no? Entonces, esa es la automedida de la presión arterial por parte del paciente. Tips adicionales para ustedes, para su práctica. Si ustedes le dicen a la persona que se tome la presión inmediatamente después de despertarse, sin salir de la cama, y obviamente cumpliendo en que esté a la altura del corazón, poniendo almohadas, esa presión es muy similar a toda la presión que ha tenido durante la noche, ¿no? Es como cuando uno tiene acceso a mapa, entonces le dice, ok, se toma usted no se sale de la cama y se toma ahí la presión con su aparatito. Y la anota, ¿no? Anota toda la presión. Y entonces la presión arterial, ¿no? Después de la comida, 30 minutos es como la presión arterial del ejercicio, del mapa también, ¿no? Entonces uno puede tener esos valores, ¿no? Eso es para que lo tengan para su práctica. Bien. La hipertensión arterial es como la virosis, no se sabe qué pasa. Tanto tiempo la tenemos con nosotros y es tan complicada que no sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos que hay factores genéticos que con factores ambientales se juntan y entonces la persona tiene una alteración, y eso sí se sabe, del metabolismo del sodio, ¿no? No lo excreta, ¿no? O lo reabsorbe mucho. Por eso todas estas intersecciones de aquí es para que ustedes tengan presente todo lo que tiene que ver, ¿no? Social, estrés, pero disfunción endotelial, pero el sistema renina, angiotensina, aldosterona que está aquí, factores hormonales, glucocorticoides, hormonas tiroideas, aldosteronismo por la glándula suprarrenal, pero todo lo que tiene que ver es con sensibilidad a la sal, ¿no? Sensibilidad a la sal. Acá tienen como una especie de resumen, los riñones son los reguladores clave para la presión arterial y el deterioro de su función provoca hipertensión. En sujetos sanos, la baja ingesta de sodio activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden, si baja el sodio, entonces los receptores, tanto en carótida, en el corazón, en el pulmón y en el riñón, piensan que hay menos sangre y lo que hacen es reabsorber más sodio para preservar la presión, ¿no? Y la activación crónica del sistema renina, angiotensina, aldosterona obliga a valores más altos de presión para poder obtener natriuresis. El cuerpo siempre tiene que botar sodio, ¿no? Siempre lo debe hacer. Y si tienes presión más alta, ¿no? Necesita más presión todavía para botar el sodio, ¿no? Y eso es un círculo vicioso. Pero recuerden, ¿qué electrolito tiene que ver con la hipertensión? Podría preguntar yo, ¿no? Calcio, potasio, magnesio, cromo, sodio. Ah, ok, sodio sería la respuesta. Estos son los órganos blancos, ya se los mencioné a la hora que presentaba el tema. Ojos, ¿no? Retinopatía hipertensiva, corazón, hipertensión ventricular, infarto, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Riñón, ¿no? Glomerulopatía, puede terminar en hemodiálisis, cerebro, accidente cerebrovascular, demencia, deterioro cognitivo, y arterias grandes, aneurismas, rigidez arterial y obviamente alteraciones de la microcirculación a cualquier nivel. Medición de la presión arterial en la consulta, se lo he explicado, así como yo se lo he explicado, estas son las figuritas para que se recuerden. Aquí está en el domicilio, que también es igual, ¿no? Este es el mapa, la medición ambulatoria, ¿no? Se utiliza un dispositivo,
El dispositivo mide la presión a intervalos de 15 a 30 minutos del día y la noche. El software marca las presiones del día según la hora y también las de la noche y las diferencia, ¿no? Como ven, en la noche es mayor o igual a 120,70, ¿no? Y durante el día mayor de 135,85. Y en promedio 13,8. Algo que deben tener presente con el mapa es que en la noche la presión debe bajar. Debe bajar, normalmente debe bajar, ¿no? Y eso se llama Dipper, D-I-P-P-E-R, Dipper, descenso, ¿no? Entonces hay criterios cuando la presión arterial no baja, se llama non-dipper, ¿no? Y eso tiene que ver con accidentes cerebrovasculares durante la mañana, ¿sí? Eso es para su conocimiento. Muy bien, examen físico. No lo voy a escribir, lo único que les pido es que una vez que tengan un hipertenso, esa es la presión, no. Hagan un examen total, por lo menos la primera vez. Todo, ¿no? Acá está todo, todo. Neurológico, pulmonar, cardiológico, abdominal. Ausculten el abdomen. Se van a llevar sorpresas ejecutando soplos y pueden diagnosticar hipertensión renovascular o coartación de aorta, ¿no? Ausculten la carótida, palpen las arterias del cuerpo, ¿no? Por lo menos en la primera evaluación del paciente. Estos son los exámenes que uno puede medir, puede pedir ecocardiograma, electro obligado, ¿no? Electro que ustedes ya dominan, ¿no? Vienen dos electros en el examen del sábado, por si acaso, ¿no? Electro, voy a pedir ecocardiograma, no todo lo pide junto. Si el electro es normal, ya sabemos, ¿no? Que es un electro normal en una persona normal, es muy probable que el ecocardiograma sea normal. Así que si el electro es normal, lo pido. Si lo veo alterado, entonces le pido el eco. Y bueno, le pido cómo funciona el riñón. Si va a atacar el riñón, entonces urea creatinina, siempre a todas las personas hemograma completo. Hay que ver cómo está el hígado, porque si le vamos a dar medicación, generalmente las medicinas se metabolizan en el hígado, ¿no? Y no está de más hacer una medida del fondo de ojo por un oftalmólogo, ¿no? O medir o mirar vascularmente la carótida, ¿no? Por un médico vascular que le haga una ecografía vascular, porque de esa manera podríamos tener ya hallazgos de placas ateroscleróticas o de basal para el seguimiento, entre otros, ¿no? Hay más. Bueno, esto 8 tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, aumentar el consumo de potasio es comer un poco de plátano, de repente papaya, actividad física, manejo el peso y la dieta, reducir el consumo de sal de mesa, ¿no? Nosotros somos peruanos, pero bien difícil que nos quiten la sal de la dieta, ¿no? Pero el exceso de sal ya en la mesa, no en la cocina, ya en la mesa, ¿no? Eso ya deberíamos recomendar a las personas que no lo hagan, ¿no? Un trabajo largo en el Reino Unido quitó la sal de los restaurantes en las mesas de un condado. Y la presión arterial de esas personas bajó 3 milímetros de mercurio, ¿no? Cosa que es lo que uno busca con una pastilla, ¿no? Imagínense ese hábito, ¿no? Influye mucho, ¿no? Hacer actividad física 150 minutos a la semana baja de 2 a 3 milímetros de mercurio, la presión arterial, ¿no? Entonces imagínense sal más ejercicio, ahí tengo 5 milímetros de mercurio. Tengo 14,9, me la baja a 135,85. Uf, perfecto, ¿no? Sin medicación aún, ¿no? Sin medicación. Entonces, este tensiómetro, ¿no? Es simplemente para que ustedes vean los datos de hipertensión sistólica mayor de 140, la elevada, ¿no? Y la normal, ¿no? Les están marcados, ¿no? Por ejemplo, el rango de presión sistólica de 120 a 129, ¿no? Y la presión arterial sistólica de 120 es el objetivo óptimo, ¿no? Si yo tengo un hipertenso reciente diagnosticado, yo quiero llevarlo a 120, pero no de un día para otro. De mes en mes voy ganando la reducción, mes a mes, no en una semana, ¿no? Porque recuerden, si le doy demasiada medicación, lo voy a hipotensar. Se va a parar y va a ser ortostatismo, ¿no? Entonces está caminando, está sentado en la calle, se para y pum, se cae, se desmaya, se golpea, TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraniano, no. O sea, mi objetivo es llevarlo a 120 si recién lo he diagnosticado, pero ganar unos 3 milímetros de mercurio o 2 cada mes. Y eso le tiene que explicar a su paciente, ¿no?
Cada mes. ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo se va a afectar también. Muy bien. Existen múltiples scores cuando uno tiene, o puntuaciones, cuando uno detecta la presión elevada. Yo solamente les hago que recuerden esto. Usted detecta la presión elevada, entonces descarte diabetes, pida hemoglobina glicosilada o glicemia en ayunas, descarte alteración de la función del riñón, urea y creatinina, ¿no? Hepatopatía porque va a dar medicación probablemente, perfil hepático, ¿no? Y mide el colesterol, un perfil lipídico completo, ¿no? Eso le va a dar una luz, ¿no? De además de la hipertensión, cómo está esta persona, ¿no? Pero de todas maneras, le dejo el algoritmo para que usted siempre lo tenga presente cuando maneje, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a utilizar para explicar que la hipertensión es más de 140,90 y es hasta 159 se llama estadio 1 y por encima de 160 se llama estadio 2 y por encima de 180 se llama estadio 3, ¿no? Entonces, ustedes comprenderán que obviamente me voy a preocupar más en el que tiene mayor o igual a 180 con 110, pero no se lo voy a bajar en un mes. Para yo llegar al normal, recién diagnosticado, ¿no? Voy a tomar, no sé, medio año y eso es un poco más, ¿no? Entonces, sí hay que bajar, pero progresivamente, ¿no? La palabra progresivo es una palabra que ustedes deben escribir, subrayar, enmarcar y resaltar para que la tengan presente. Bien, esto cambió un poco, ¿no? Respecto a las normas anteriores. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron hipertensión y yo me empecé a entrenar, yo daba un medicamento y lo daba a la dosis normal, ¿no? La de inicio, y después lo duplicaba y lo llevaba hasta el tope, si es que la persona no respondía. Y cuando estaba a la última de dosis, entonces le agregaba el otro a dosis baja, ¿no? Al final, los estudios han demostrado que no hay que perder ese tiempo, ¿no? Damos dos medicamentos, o sea, nosotros tenemos una persona con hipertensión, 140,90, ¿no? Y le damos dos medicamentos. ¿Qué medicamentos? Un inhibidor de enzima convertidora, esos que terminan en peril, o un bloqueador de receptor de angiotensina 2, esos que terminan en TAN, combinado con un calcio antagonista dihidropiridínico, esos que terminan en pino, nifedipino o amlodipino. Por ejemplo, enalapril amlodipino. Baja dosis de ambos. ¿Qué es baja dosis de ambos? Es 5 de enalapril con 5 de amlodipino, juntos, una vez al día. Y espero un mes, si estoy deprisa, o 3 meses, si la presión no está tan alta, ¿no? En estadio 1 yo esperaría 3 meses. En estadio 2 esperaría 2 meses y en el estadio 3 esperaría un mes, ¿no? Para verlo otra vez. Ok, no conseguí, yo quería bajar 5 milímetros de mercurio, no lo conseguí. Entonces, no subo las dosis, le agrego un diurético, hidroclorotiazida es lo que más usamos nosotros, 12,5 miligramos, ¿no? Entonces, les recuerdo que va a estar tomando enalapril 5, amlodipino 5, más hidroclorotiazida 12,5, todo junto, una vez al día. Y nuevamente, lo veo al mes, a los 2 o a los 3 meses, dependiendo del nivel de presión que encontré, ¿no? Ese es mi trabajo como médico general. Si no responde, hay que enviarlo a un cardiólogo. Probablemente haya algo que yo ya no puedo ver con mi capacidad resolutiva, ¿no? Entonces hay que enviarlo y a él se encargará de descartar una hipertensión secundaria, como vamos a ver adelante, o de repente que tiene algún tema de resistencia a algún medicamento, que ya es un tema de especialidad, ¿no? Y no un tema de médico general, ¿no? Entonces recuerden, dos medicinas, dosis bajas, dosis de ataque. Ese es, no, tratamiento de ataque, digamos, ¿no? ¿Qué hace usted con una hipertensión? ¿Le pide un eco? No. Bueno, sí, ¿no? Pero lo primero que le pide una resonancia magnética, le hace un electro, sí, ok, le puedo hacer todo eso, pero lo principal es darle dos medicamentos combinados con dosis medias o de inicio. Ok, y mientras está tomando, ok, le mando a hacer el eco, le mando a hacer el electro, le tomo la radiografía. Ah, por cierto, les advierto, viene una radiografía de tórax para que me digan qué arco es el que está marcado con una flecha. Le voy soltando datos. Entonces le pido la radiografía, le estoy sacando la urea creatinina, el hígado, todo, pero yo ya empecé el tratamiento porque me encontré con una persona con 150 con 100. No, no voy a esperar los resultados para empezar el tratamiento. Y aquí le he puesto, ¿no? Lo mismo que le acabo de decir, va subiendo todo y por último tiene que derivarlo, ¿no? Así como, recuerdan, shock cardiogénico, yo no encuentro tratamiento definitivo, derivo. Acá no mejora con mis 3 medicamentos a baja dosis, derivo, no se lo queden.
porque si no, ustedes van a seguir, yo sé que ustedes van a poder seguir subiendo las dosis, pero probablemente no es porque ustedes no sepan, sino porque la capacidad resolutiva donde está un médico general no es la misma que tiene un especialista. Hasta los medicamentos, ¿no? Acuérdense, un PRIL, ¿no? Por ejemplo, yo uso enalapril en el hospital, ¿no? O si no, valsartán también tenemos. Y lo combinamos con nifedipino o amlodipino, ¿no? Ahí están las dosis, están los medicamentos. Hidroclorotiazida es un diurético. Los betabloqueantes, bisoprolol, carvedilol, labetalol, para que los conozcan, ¿no? Pero es muy fácil, ¿no? PRIL, ECA, TAN, bloqueador receptor angiotensina 2, LOL, beta bloqueador, PINO, calcio antagonista dihidropiridínico, ¿sí? Fácil recordar. ¿Cuándo una hipertensión es secundaria? ¿No? He estado hablándoles de la primaria, o sea, la que tiene efectos del ambiente, porque soy sedentario, como mucho, ya estoy viejo, ¿no? Entonces, obviamente mi cuerpo ya se envejece y entonces para mantener mi natriuresis, ¿qué hace mi cuerpo? Sube la presión. Pero hay una que es secundaria, ¿no? ¿Cuándo uno sospecha? Cuando un muchacho como ustedes, menos de 40, asumo, ¿no? Tiene más de 160,100. Es infrecuente que eso sea familiar. Puede ser, ¿ah? Es infrecuente que sea genético, puede ser, pero es infrecuente. Generalmente está metido ahí un feocromocitoma o tiene hipertiroidismo si es dama, ¿no? Entonces, ahí se sospecha. También se sospecha cuando la presión arterial es más de 180/110, independiente de la edad, ¿no? Yo tengo ya casi 60, me encuentran 18/11, ok, me van a dar tratamiento, pero me tiene que descartar una causa secundaria. Ahorita vamos a ver las más frecuentes. O si no, que yo sepa, todavía no soy hipertenso, y súbitamente me encuentran presión alta. Es más, y me encuentran 14/9 y el otro mes ya tengo 15/10. O sea, cada rato me está subiendo. Entonces debe haber, eso generalmente es un tumor hormonal que está haciendo que me suba la presión, ¿no? Y lo otro es lo que le podría pasar a ustedes, ¿no? Ya le dieron los 3 medicamentos, no pudieron conseguir la transferencia cardio, ya le sumaron otro, todavía 4, ya le subieron las dosis y no mejora. La hipertensión resistente también es una sospecha de hipertensión arterial secundaria. Y por último, las personas que debutan con emergencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva es el incremento de la presión arterial súbito con daño de órgano blanco. Disnea, edema agudo de pulmón, accidente cerebrovascular para cerebro, infarto para corazón, insuficiencia renal para riñón, ¿no? O sea, sube la presión y pasa eso, ¿no? Entonces, secundario, muy probable. Aquí tienen algunas causas. El incremento de aldosterona en el aldosteronismo primario, hipertensión renovascular, o sea, en estenosis de la arteria renal, feocromocitoma, genera adrenalina y noradrenalina, Cushing por incremento de esteroides, hipertiroidismo. Eso uno lo ve en Google, no necesita tenerlo en memoria, tampoco lo voy a preguntar, ¿no? Porque si estoy pensando en una enfermedad secundaria, agarro mi teléfono y le pregunto al Google o a mi libro que tengo en mi teléfono y él me va a decir. Pero esto es simplemente para que ustedes tengan una idea. Y estos son los medicamentos o sustancias que pueden causar hipertensión. No voy a preguntar ninguna alzada, por si acaso, solamente quiero un tema presente. El Red Bull y sus similares producen hipertensión arterial, ¿ah? Ojo, acá están en simpáticos miméticos, ¿no? Drogas estimulantes como la anfetamina, la cocaína y el extracto de su las emergencias de los hospitales, de las clínicas de Miraflores, San Isidro, en parciales y finales, incrementa por el número de estudiantes universitarios que toman Red Bull. Hacen taquicardia supraventricular, esa que vieron en el examen y le pusieron adenosina, e hipertensión arterial secundaria a la cafeína que se toma. Un Red Bull tiene son 25 cafés expresos. Ojo, tengan presente. Muy bien, ya acabamos. El descenso agudo y a corto plazo de la presión arterial, ¿no? Entonces, aquí probablemente vamos a tener una discrepancia con los médicos de práctica porque esto ha cambiado recientemente y yo no sé si todo el mundo está usando las terminologías que yo le voy a enseñar, pero es necesario que ustedes la sepan. Se llama emergencia hipertensiva, ¿no? Emergencia hipertensiva es una presión arterial por encima de 180/110. Perdón, ¿no? Toma la presión y está por encima de 180/110. ¿Ok? Y eso se asocia a un daño de órgano blanco. O sea, hay un 180/110 más un infarto cerebral o hemorragia intracerebral,
180 con 110 o edema agudo de pulmón, ¿no? Con edema, 180 con 110 y un infarto, 180 con 110 y glomerulonefritis con hematuria, 180 con 110 y disección de aorta, ¿no? 180 con 110 y aneurisma de aorta, ¿no? 180 con 110 y sangrado retineal, ¿no? Entonces, esa es una emergencia hipertensiva, ¿no? Y entonces, siempre el tratamiento debe ser intravenoso. Entonces, están de guardia y alguien dice emergencia hipertensiva y le pone el clásico captopril sublingual, se desagarra, se acomodan y desaparecen esa persona de la tierra, ¿no? Eso está mal, ¿no? Eso es negligencia médica. Emergencia hipertensiva, igual tratamiento endovenoso, ¿no? Con lo que tenga, tratamiento endovenoso. Este es el último documento o declaración científica de la AHA, es la American Heart Association, la Asociación del Corazón de los Estados Unidos, sobre el manejo de la presión en emergencia, ¿no? Acute Care Setting. Y aquí les he formado un algoritmo para que lo tengan presente. Miren, una presión arterial mayor o igual de 130 y 80, ¿no? Entonces, sí, si está la presión arterial mayor de 130, ¿está aislado a 80 o a 100? Sí. ¿Hay daño de órgano blanco? Lo que acabo de mencionar, sí. Eso se llama emergencia hipertensiva. Si solamente tiene cefalea, le duele la cabeza, zumba los oídos, y tiene 18, o ya mejor, 200 con 100, pero no tiene edema agudo de pulmón, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, hemorragia intracerebral, daño renal, hemorragia intrarretiniana, ¿no? Se llama solamente presión marcadamente elevada. Eso ya no se llama urgencia hipertensiva. A mí me enseñaron eso como urgencia hipertensiva y me enseñaron a poner un captopril sublingual. No, eso ya no se hace. También había nifedipino sublingual. Ya no. Se ha aprendido que cada vez que hemos hecho eso, a la larga, en el seguimiento de esas personas, las hemos dañado más. Porque seguro esas personas que no tenían órgano blanco afectado en ese momento, siempre vivían con ese nivel de hipertensión. Y como les he explicado un momento, eso no se baja súbitamente, tiene que bajarse progresivamente, ¿no? Entonces, la urgencia hipertensiva ha desaparecido de los diagnósticos médicos y ya no debe ser utilizada. Por lo tanto, ya no se debe utilizar el sublingual, ¿no? Imagínense ustedes deben sufrir lo que yo he sufrido, ¿no? Cuando era alumno, ¿no? Tú vas a una reunión familiar y todo el mundo te hace consulta. Cuando te vuelves médico va a ser peor, por si acaso, ¿no? Entonces, sí, que me pongo el virus, no, eso ya no, no, ya no. Se va a matar contigo, pero le vas a salvar la vida porque no le vas a malograr el riñón, el hígado y el corazón bajándole la presión tan rápido. Ok, ya estamos acabando, ya me quedan creo 1 o 2 diapositivas. Estos datos de emergencia hipertensiva sí los tienen que tener presentes, ¿no? Por ejemplo, síndrome aórtico agudo en disección de aorta, y ahí se usa la betalol, que es un betabloqueador endovenoso que hay en el país, o con nitroprusiato, la betalol con nitroprusiato. En el edema agudo de pulmón, nitroglicerina o nitroprusiato endovenoso, que también se tienen ambos, con furosemide endovenoso, ¿no? En infarto, ustedes ya saben, nitroglicerina se pone como sin beta bloqueante, ¿no? Y en preeclampsia, no sé, no, creo que todavía no llegó a obstetricia, les explico entonces, pero seguro saben, preeclampsia es la presencia de hipertensión arterial asociada al embarazo, ¿sí? Y eclampsia es la hipertensión arterial asociada al embarazo complicada con convulsiones, ¿no? La eclampsia, el tratamiento es sacar al bebé, y en la preeclampsia es dar medicamentos y evitar que se lleguen a las convulsiones. En la preeclampsia están, o sea, en el embarazo en general están contraindicados todos los priles, los YECA. Están contraindicados todos los TANES, los PRATs, ¿no? Los bloqueadores receptores. Está contraindicado el nitroprusiato, porque como tiene tiocianatos, que son amigos del cianuro, intoxican al bebé. Esos no se dan. Por lo tanto, administramos hidralazina endovenosa, que hay muy poco en Lima, ¿no? Y lo que sí siempre se encuentra es la betalol. Ojo, preeclampsia, eclampsia, la betalol, ¿no? Puede ser hidralazina. Entonces, saquemos de una. Preeclampsia, eclampsia, la betalol. Síndrome coronario, nitroglicerina. Edema agudo de pulmón, nitroglicerina. Síndrome aórtico agudo, la betalol. ¿Se dieron cuenta? Síndrome aórtico agudo y preeclampsia siempre usan la betalol, y edema agudo de pulmón y síndrome coronario siempre usan nitroglicerina. Está fácil de recordar.
Y eso es todo. He acabado el curso y espero alguna pregunta antes de darle los datos del sábado. ¿Nada? ¿Todo está claro? Ok, entonces, si todo está claro, algunos datos del sábado. Me dicen que es a las 8:30. Voy a tener que levantarme temprano. ¿Qué podría preguntar? A ver, hemos tenido los niveles de hipertensión arterial fijo, voy a preguntar. Haré un par de preguntas de insuficiencia aórtica, de estenosis mitral. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es importante que lo sepan. Un par de electros. Voy a poner 2 infartos y ustedes me van a decir dónde va a estar. La radiografía ya les dije. Ah, me interesa que sepan qué pasa en la plaqueta con la agregación plaquetaria. La corta definición del infarto seguro que viene, ¿no? Eso tienen que leer. En válvula aórtica, sí, la clínica de la válvula aórtica, seguro va a venir. Los tipos de síndrome coronario crónico, deberían saberlos. El tratamiento del síndrome coronario crónico, deberían saberlo. ¿No? ¿Cómo usamos las estatinas en infarto o después de él? Hay que saberlas. Ah, ¿Cuál es la ventana para salvar miocardio y cuál es la ventana para tener la arteria abierta? Eso todo médico debe saberlo. ¿Qué más? El infarto, sí, la fisiopatología de la placa, del accidente de placa, la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Hay diferentes mecanismos. Podría preguntar alguno de ellos. De ahí, los electros. Alguna cara de un infarto le preguntaré, pero no, en letras. Le escribiré, no sé, pues el infarto de cara lateral. Se presenta ese elevado aquí, acá, acá. De ahí, ¿qué más? Infartos y ya nada más. Los tratamientos de agregación plaquetaria también pueden ser. En insuficiencia aórtica es infrecuente los bloqueos, ¿no? En medicina nada es absoluto, pero es muy infrecuente los bloqueos en insuficiencia aórtica. Me preguntan si en insuficiencia aórtica podría haber bloqueo, le digo que no, es muy infrecuente. Eh, Podemos encontrar hemoptisis en todas las patologías, por eso yo dije la enfermedad más hemoptizante de las valvulopatías es la estenosis mitral, pero toda valvulopatía que nos lleve al edema agudo de pulmón, porque nos hemos descuidado en el manejo, puede que nos cause hemoptisis. Sí, sí. No es exclusiva de la estenosis mitral, pero es la que más produce. ¿Qué más hemos hecho? Insuficiencia cardíaca, sí. Falla cardíaca. Falla cardíaca vendrán unas 8, me imagino. Te encuentras con un paciente en falla cardíaca y ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿No? Es más, puse una diapositiva con eso, ¿de acuerdo? Reciente les expliqué que recién había salido. Después, las definiciones tienen que saberlas, ¿no? ¿Qué es infarto? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? ¿Qué es estenosis aórtica? ¿Qué es hipertensión arterial? Eso tienen que saberlo, puedo preguntar. ¿Qué más en insuficiencia cardíaca? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿No? El tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca es muy parecido, ¿no? Hay PRILES, hay TANES, hay LOLs, se llama IECAS, BRADS, beta bloqueadores, glifosinas también hay, que están presentes. Podría decirles cuál es la primera combinación ante, ¿no? Yo tengo una persona que le falta el aire y me parece insuficiencia cardíaca, cuáles son los primeros medicamentos que doy, así como
Les expliqué para hipertensión, sí les he explicado para insuficiencia cardíaca, en una diapo está. ¿Qué más? No sé, creo que nada más. O sea, me faltan como 10 preguntas más que hacer de todo lo que se me está ocurriendo ahorita. No sé, a ver si usted me pregunta si me ocurre otra. Si no, los libero para que descansen y se vayan a estudiar. Ustedes dirán. Sí, el bloqueo cardíaco es más exclusivo de la estenosis aórtica y se puede presentar con TAVI. ¿No? Me pregunta Abril. Sí, así es. Infrecuente en la insuficiencia. ¿Ok? Como decimos los profesores, o no me entendieron nada o me entendieron todo. Ok, docs, futuros docs. Nos vemos el sábado 8:30. No tomen mucho Red Bull, no vaya a ser que se le suba la presión. Chao. Listo, doctor, muchas gracias por su clase. Gracias, doctor.